Hola Lupita, buenos días. Pablo, el perseguidor, no lo tengo. ¿Por qué no abrió? Aquí está. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Lupita. Buenos días, Memo. ¿Cómo estás, ¿Cómo Lupita? sigues? También. Qué bueno, me da. Acá todavía está haciendo mucho frío. ¿Cuánto tiempo te quedas allá con tu hijo? Unas 2 semanas más, yo creo. Regreso el día 22. Oh, vas a Sí. pasar acá la Semana Santa aquí Sí. en Guadalajara. Sí. Me da Y gusto, regreso el Lupita. día 22. Ya te falta Si Dios poco. me presta vida. Pues sí, porque uno pone y Dios dispone. Sí, Él sabe. él sabe sus caminos que a veces uno no entiende, Él ¿verdad? sabe sus caminos. A veces uno no los entiende, ¿verdad? Pero pues no tenemos que entenderlos. Hay que vivirlos. Hay que disfrutar y ya. ¿Sí? Oh. Pablo el perseguidor. Sí. Hola Margarita, hola, buenos días. Rebeca, Buenos días. ¿listas, puestas y dispuestas para Sí, que vayamos empezando? sí. Miren, vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que cuando empezó Jesús a hacer su grupo, había gente que los veía bien, había gente que los veía mal. La gente que los veía mal era la gente del pueblo, la gente sencilla. La gente que veía mal el movimiento del Nazareno, como ellos le decían, eran las personas muy ortodoxas, de las que hacían todo como la ley les decía. Y nuestro Señor Jesús era muy libre para vivir todos esos preceptos que habían hecho los hombres. Por eso nuestro Señor les decía, ustedes los hombres siguen preceptos, pero no cumplen los mandamientos de Dios. Y cuando empezó el movimiento de los seguidores del camino del Señor Jesús, pues ellos eran así de libres como Jesús. No se complicaban la vida con que esto sí lo tenemos que hacer, con que esto no. Ellos decían, Jesús es dueño del sábado. Y por lo tanto los discípulos también son dueños del sábado. O sea, ver por el bien común, ver por el bien del otro. Y así empezó este movimiento de la persecución que Pablo encabezó junto con los sacerdotes, junto con los escribas de aquella época, los fariseos. ¿A quiénes perseguían? Pues perseguían a los que no eran judíos, a los judíos que vivían fuera de Jerusalén, conocidos como los de la diáspora. ¿Por qué? Porque eran judíos, pero vivían de una manera más holgada su religión. No eran tan estrictos en su observancia. Y a estos fue los que San Pablo empieza a perseguir y el judaísmo empiezan a perseguir. Pero Pablo tiene un encuentro personal con el Señor Jesús.
Ojalá que esta mañana tú y yo tengamos ese encuentro personal con el Señor Jesús y también el Señor nos diga como a Pablo, a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Soy a Cristo el que tú persigues. Las primeras comunidades cristianas entendieron muy bien esta enseñanza de Jesús. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que le hace bien al prójimo se lo hace bien al Padre. El que le hace mal al prójimo se lo hace mal al Padre. Son enseñanzas muy sencillas que desde siempre nuestro Señor enseñó. Pero con tantas normas y preceptos hemos caído así hasta los extremos. Y por eso el cristianismo no lo estamos viviendo como debemos de vivir. Una de las cosas que les platicaba ayer del programa ese de Netflix que pasaron del Papa, el Papa hizo hincapié, dice, yo les hago ver a mis sacerdotes que escuchen al pueblo. Dice, estamos en un mundo de sordos, nadie nos escuchamos. Y creo que una manera buena de ser cristiano es escuchar al otro. Decirle, aquí están mis oídos, te escucho. Y es lo que empezaron a hacer los cristianos, a ver qué es lo que hace más falta. Ahorita en nuestra iglesia, ¿qué hará más falta? ¿Cumplir preceptos o vivir las enseñanzas del Señor Jesús? ¿Ustedes qué creen? Saber la doctrina o vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y las llevo así del ayer al hoy en nuestra iglesia, para que vean que pues no hemos entendido mucho la doctrina del Señor Jesús, que no es una doctrina, es un estilo de vida. Margarita, ¿nos puedes ayudar, por favor? Buenos días. Buenos días. Pablo, el seguidor del cristianismo en Jerusalén. En Jerusalén se dan dos corrientes de cristianismo. Los judíos cristianos son los que todavía siguen cumpliendo la ley de Moisés. Pedro y los demás apóstoles son de esta corriente. Los judíos helenistas son los que no cumplen la ley de Moisés. Esteban pertenece a esta corriente. Pablo perseguirá a estos últimos y no a todos. Acuérdense, era la consigna, ¿sale? A los que no cumplen la ley de Moisés. Pablo en un momento entiende que la ley no salva, que el que salva es Jesús. Y por eso en su carta a los Corintios dice, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Todos somos uno con Cristo. Muchas veces nosotros cumplimos algo en nuestra sociedad para distinguirnos de los demás. Porque nosotros somos los que hacemos las divisiones. Al final de cuentas, todo lo que ha ido pasando en el mundo es porque nos sentimos más que los otros. ¿Y qué creen? Todos somos hijos de vecina, como dice un maestro mío. Porque todos nacimos de mamá, todos vamos al baño, todos nos vamos a morir igualito, todos nos enfermamos igualitos. Tengas billetes o no tengas billetes, tengas estatus o no tengas estatus, tengas apellido famoso o no tengas apellido famoso. Todos caemos al final en que polvo somos y polvo nos convertimos. Y Jesús vino a luchar contra todo esto. Está mal o está bien, no sé si está mal o está bien, pero Jesús vino a implantar un nuevo estilo de vida, donde todos para uno y uno para todos. Y nos hemos perdido en ese ínter, qué cumplir, qué no cumplir. Ustedes vean su relación cuando van a la Eucaristía. Y si se fijan, muchas cosas de las que hacemos, las hacemos por tradición, las hacemos porque nos enseñaron. Y si no, acuérdense, van entrando al templo, hacen su referencia al Santísimo,
o a lo mejor llegas y te hincas y haces la señal de la cruz, te quedas unos minutos hincado. Pero cuando eres una persona que corre y corres al sagrario, cuando llegas tú a tu parroquia y corres al sagrario y le dices, hola señor, ya llegué, y le tocas ahí en el sagrario. Hola señor, ¿cómo estás? Ya llegué, estoy aquí. Muchas gracias por invitarme a tu casa. Porque nos vamos esclavizando, aunque ustedes no crean. No la estoy invitando a que no lo hagan, sino a que seamos más libres, que es lo que nos enseñaba nuestro Señor. Por eso nuestro Señor decía, y la verdad nos hará libres. Piensen si no, ¿sale? Piensen si no. Y Pablo fue de esa tendencia, si no lo cumples no estás bien. Y el único que puede decirnos si estamos bien o mal con nuestra relación con Dios es Dios. Dios me ha dado a mí esa libertad. Yo a las parroquias que llego, yo llego y me meto y claro, con su debido respeto en el altar, pero yo voy al sagrario y le digo, hola, pa, ¿cómo estás? Hola, amigo Jesús, ¿cómo estás? Pero han pasado muchos años de formación para animarme a hacer esto. Aquí en mi parroquia con el padre José Alfonso del Río, en las mañanas cuando está abierto y yo paso, me meto al templo, me voy hasta mero adelante, hasta el altar, me subo al altar y me tiro de panza abajo del sagrario. Ya le digo, ¿qué hago, señor? Y empiezo a platicar con él. Y me acuesto así volteándolo a ver y estoy platicándole, y ya vámonos. Y a veces escucho ruidos y digo, ay, me van a excomulgar, vámonos, Nemo. El padre Poncho sabe que yo lo hago así. Pero la demás gente no, ¿qué va a decir? Pero de todos modos lo sigo haciendo. Nomás trato de ser discreto. Porque esta libertad nos la va dando el Señor. ¿De cuál tendencia somos? ¿De los que cumplen por cumplir? ¿O de los que somos así que a veces como el mismo demasiado libres en nuestra relación con Dios? La relación con Dios te lleva a esta libertad de saber que es tu papá, sí, que es Dios, que Él lo puede todo, pero que tú eres su hijo. Y por ende puedes platicar de cualquier cosa con tu Señor. Adelante, por favor, Margarita, ¿puedes continuar? Se puede asegurar que Pablo fue uno de los más violentos adversarios de Esteban. Al oírle proclamar el carácter temporal de la ley y del culto judaico y lanzar la audaz afirmación de que el crucificado Jesús había sido exaltado por Dios, que tenía parte en el poder real de Dios y por lo tanto había que adorarle como al Señor. Son pues los judíos cristianos helenistas los que huyen de Jerusalén, entre ellos Felipe, el diácono griego. ¿Se acuerdan que Felipe se va y al Espíritu le dice, arrímate a ese carro de la reina de Candaces, del ayudante de la reina de Candaces? Y empieza a predicar y luego ya después de que lo bautiza, el Espíritu lo traslada a una ciudad que se llama Azoto y ahí empieza a predicar y luego ya Felipe va y les habla, les manda a llamar a los apóstoles y empiezan a predicar y crece ahí tanto la comunidad. ¿Por qué creen que creció tanto la comunidad? Porque Jesús pasó por ahí muchas veces. ¿Se acuerdan el pasaje de la Samaritana? Jesús ya había hecho una comunidad ahí de seguidores del Señor Jesús. Felipe nomás llegó a reconfirmarlos con la fuerza de la predicación y con el bautismo del Espíritu Santo que les llevó Juan y Pedro y los demás apóstoles. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? De vuelta les pregunto.
A veces hacemos cosas que no debemos de hacer, de tan libres que somos. Siempre tenemos que tener cuidado en eso, en esos aspectos. A la hora de nuestra libertad, mi libertad termina donde empieza la del otro. Hay cosas que yo no puedo hacer en público que hago cuando el Señor, yo y el Señor solo. Por ejemplo, yo no me puedo quedar hincado a la hora de la consagración. Después de la consagración, cuando me quedo hincado después de la consagración es porque estoy hasta mero atrás, donde nadie me ve. Otras veces en la consagración me pongo de panza ante el Señor, pero donde nadie me vea, para no influir en las reglas de la liturgia, porque por eso las reglas son litúrgicas, es un canon que hay que seguir y que hay que continuar y que ha dado resultado en la iglesia por más de 2000 años. No hay que romper esos esquemas. No, porque a mí se me ocurrió, padre, hay que hacer esto. No inventes. Les hago esto para que vean que sí hay que seguir las reglas, pero hay que saber dónde seguir las reglas y con quién hay que seguir las reglas. En la comunidad hay que seguir las reglas, porque somos una maquinita. Y si esta maquinita ya no trabaja como son las reglas, pues se va a atrofiar. Y es lo que está pasando en muchas comunidades, en muchas parroquias. Ya cada quien celebra a como le place. Que porque soy el presidente, que porque yo ordeno, que porque yo soy el cura, que porque... Sí, tus órdenes se ejecutan mientras no rompan las reglas que se han dado durante 2000 años en la iglesia. ¿De cuáles somos? ¿De los judíos cristianos o de los judíos recalcitrantes que no dejan pasar nada? El cargo de Pablo sin duda es el de inquisidor. Irá a ciudades importantes como Damasco y gracias a que el Imperio Romano daba algunas facilidades al Sanedrín para juzgar algunos aspectos de religión y dictar sentencias en cada sinagoga, había una cárcel para castigar a los judíos rebeldes. Pablo iba a Damasco a hacer solo una redada de cristianos. Por ejemplo, yo iba a la doctrina, a la sinagoga, y me quedaba hincado a la hora de la consagración. No había consagración, ¿sale? Pero vamos a ponerle que se me fue el santo al cielo y me quedé hincado a la hora de la consagración. Que levanté las manos a la hora del Padre Nuestro, que no debo de hacerlo. Y había quien me estuviera vigilando ahí. Se acababa y me hablaban y me decían, a ver, Memo, cáele para acá. A ver, Memo, ¿por qué te quedaste hincado cuando no te tienes que quedar hincado? Es que nada, a ver, denle un azote para que entienda que eso no se hace. A ver, Memo, ¿por qué levantaste las manos en el Padre Nuestro? Si nada más lo tiene que levantar el sacerdote, el que preside la celebración. Ay, es que se me hizo bien bonito levantar las manos. Pues tenga y no van levantando las manos. Es lo que se hacía en la sinagoga, corregir esas actitudes. Porque luego echaban a perder a toda la comunidad. Y Pablo lo que hacía, les hacía ver a los seguidores del camino, ¿por qué no cumple la ley de Moisés si tenemos tantos años cumpliéndola? Si nuestros padres, nuestros abuelos, todos los han cumplido, ¿por qué tú vienes a romper esos esquemas? Esta tradición milenaria que tenemos. Pero como en la actualidad ya no tenemos tradiciones, por eso cada quien vamos inventando nuestras nuevas tradiciones y vamos desbaratando la liturgia en nuestras parroquias, en nuestras iglesias. Es lo que hacían ahí cuando corregían a la gente en público. Y es lo que hacía Pablo.
¿Y verdad que ya vas a cumplir la ley de Moisés, Memo? Sí. ¿Verdad que ya no vas a levantar las manitas cuando presida que se reza el Padre Nuestro? No, ya no, ya con las manos bien coloradas. O porque ya me habían dado mi chicotazo. ¿No creen que sería importante que hubiera una buena comisión de personas libres que enseñaran a la gente a hacer lo que tiene que hacer en la liturgia? Y estoy siendo sarcástico, porque hace falta. Rebeca, ¿nos ayudas, por favor, Rebeca? Sí, cómo no. Pablo el cristiano, el encuentro. A partir de este evento, Pablo cambiará su vida. Este acontecimiento es tan importante para la iglesia que es contado 3 veces y es mencionada por el apóstol mismo en sus cartas. Aunque estos testimonios divergen en sus detalles, están sin embargo concordes en lo principal. Pablo perseguía a los cristianos. Damasco es una ciudad situada a unos 250 kilómetros al norte de Jerusalén, en un pequeño oasis del desierto de Siria. Damasco significa la perla y toda la ciudad está atravesada de este a oeste por una gran avenida llamada La Recta. Para conocer este hecho fundamental, tomaremos el primer relato que nos ofrece Lucas en su libro de los Hechos de los Apóstoles, sin olvidar que Lucas hace su narración al modo del Antiguo Testamento cuando Dios llamaba a sus profetas. Estas narraciones se hacían de acuerdo a un género literario muy preciso y casi consagrado, con frases tipo: por lo general, todo sucedía de la siguiente manera. Primero, Dios se aparecía al hombre elegido a través de algún signo muy especial, como el fuego o una visión luminosa o un sueño misterioso. Inmediatamente Dios llamaba al hombre y éste escuchaba y respondía. Luego, el Señor le daba una orden muy precisa y el profeta elegido callaba y ejecutaba, conforme el mandato recibido. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Moisés? En la zarza ardiente, ¿cómo le habla a Dios? Que le dice: Moisés, quítate de las sandalias porque el lugar que estás pisando es sagrado. Y le da una orden: libera a mi pueblo de Egipto. Cuando Samuel, el profeta Samuel, Saúl, ay, a ver, Samuel, mande, va con el sacerdote Elí, y otra vez, hasta que le dice: es el Señor, si te habla, dile, habla, Señor, que tu siervo escuche. Y así tenemos muchos de los profetas que Dios les habla, al profeta Isaías en el capítulo 6, al profeta Jeremías, capítulo 1. Son llamadas tipo que tenemos en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, para hacernos ver que es Dios el que llama al hombre y que lo que le queda al hombre es la obediencia a Dios. Por favor, Rebeca, ¿puedes continuar? Sí, cómo no. A través de estas narraciones tipo, el autor de los sagrados nos quiere indicar que dicha persona había sido elegida por Dios para una misión especial. Lucas dará pues a este relato un sentido teológico más que histórico. En sus cartas, Pablo no se extiende sobre el evento crucial que marcó su existencia. Alude a él en Galatas 1:13-17 y en Colosenses 9:1-15, 8, pero solo para reiterar la autenticidad de su misterio de apóstol. Aunque no hubiera vivido con los 12, insiste en haber experimentado en plenitud el misterio pascual de Jesucristo. San Pablo
no habla nunca de conversión. El término es en sí mismo impropio, dado que su fe en Cristo no se opone a la fe de Israel, y las promesas hechas a Abraham no están superadas, sino cumplidas. Más bien, este acontecimiento será para Pablo un momento de plenitud. Porque acuérdense, el Antiguo Testamento llega a la plenitud en Cristo. Y por eso San Lucas, en los caminantes de Emaús nos da una catequesis sobre cómo todo lo hablado por los profetas, por la ley, por los salmos, se cumple en Jesús. Y San Pablo lo entiende muy bien, dice, wow, este era el que nos habían anunciado los profetas en la antigüedad. Y Jesús es el Salvador del mundo. Simplemente el Antiguo Testamento le clarificó el Nuevo y el Nuevo le esclareció el Antiguo Testamento a San Pablo. Ese encuentro con el Señor Jesús, porque se lo encuentra resucitado. Por eso nos narra de esa gran luz que vio Pablo. La luz en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es signo de la presencia de Dios en la vida del hombre. Adelante, por favor, Margarita. Gracias, Rebeca. Dios te pague. A continuación reflexionaremos brevemente sobre el relato de su vocación. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Camino es el primer nombre del cristianismo. Camino no es un nombre que indique una ideología, sino una vivencia, la conducta de un hombre, el seguimiento de alguien. En pocas palabras, son los que viven una experiencia personal con Jesús y lo siguen a Él, que es el camino. Acuérdense, a Jesús nuestro Señor no vino a darnos doctrinas, vino a darnos un nuevo estilo de vida. Y desgraciadamente nos hemos quedado solo en la doctrina. Y por eso la mayoría de los que creemos en el Señor Jesús, les decía, llegamos al templo y todos nos persinamos igual, todos hacemos lo mismo, porque lo seguimos como una doctrina y no como un estilo de vida. Y cada quien vamos viviendo el estilo de vida del Señor en nuestra vida de acuerdo a lo que Él nos va pidiendo. A los consagrados de una manera, a los casados de otra manera, a los solteros de otra manera, a los viudos de otra manera. Pero la manera es vivir como vivió Jesús, haciendo el bien a todo mundo. ¿Se imaginan que este jueves santo, cada uno de nosotros hiciera una caridad a alguien? Toda la iglesia, sí. Estoy hablando de, no sé, 3,000 millones de católicos que hay en el mundo. Que los 3,000 millones de católicos dijéramos, hoy voy a dar de comer al hambriento, hoy voy a dar de beber al sediento, hoy voy a vestir al desnudo. Esas 3 nada más, ese día todos. ¿Qué creen que pasaría en el mundo? El mundo se colapsaría de bienestar. El mundo se colapsaría de que todos estaríamos contentos, todos felices. Pero eso sí, como nomás lo vivimos de doctrina, pues 3,000 millones de seres humanos vamos a ir a la celebración eucarística, vamos a ir a la institución del sacerdocio, vamos a ir a que nos den los crismales, la misa crismal, todo eso, pero hasta ahí. Por eso les digo, imagínense que en lugar de vivirlo como doctrina, lo viviéramos como estilo de vida. Y que hoy todos los seres humanos que creemos en Cristo dijéramos, hoy voy a apostar por darle de comer a alguien.
Hoy voy a apostar por saludar al que me cae mal. Hoy voy a perdonar al que me ha hecho algún daño. Y los seguidores del camino es lo que hacían. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo le haría Jesús? Pero no vivían de doctrinas, vivían del evangelio, de las enseñanzas de su maestro y Señor. Y ahorita ya lo vemos muy lejos al Señor. Pensamos que ya se murió. Pensamos que está en el cielo. Resucitado, sí, pero está allá en el cielo. Él sus problemas y nosotros acá los nuestros. Y benditamente que en esa época enseñaban en la iglesia cómo vivir. Así como les acabo de platicar de lo que hacían en la sinagoga, también lo hacían en la iglesia. A ver, Margarita, Rebeca y Memo se van a bautizar. Ok, llegaba Margarita, Rebeca y Memo a la celebración eucarística y daban las indicaciones. No, pues el Señor curó a un enfermo. Ok. La tarea para Margarita, para Rebeca y Memo en esta semana es que curen un enfermo. Chihuahua, pues si yo no soy Jesús, ¿cómo lo voy a curar? Pues llévale al médico, arrímale sus medicinas, ve y ofrécete a ver si necesita algo. Y pues que Rebeca sí fue, Margarita también, y Memo se hizo guajolote. Y llegaba la otra semana Memo la Eucaristía y le decían, a ver Memo, ¿qué hiciste la semana? ¿Qué te dijo el Señor que hicieras? Pero es que no tuve tiempo. Andaba bien ocupado, tuve un resto de trabajo. Entonces no te quieres bautizar. Siguiente semana, la enseñanza. No conviertan la casa de mi padre, que es casa de oración, en cueva de ladrones. Chihuahua, ¿qué es eso? Pues sí, que hagas lo que te toca. ¿Y qué me toca hacer? Hacer el bien a los demás. Y toda la semana Memo se la pasó egoístamente, otra vez pensando nada más en sus necesidades. Margarita y Rebeca van avanzando y ellas sí cumplen lo que les estaban pidiendo. A Memo le decían, es la última vez que te dejamos entrar a la celebración. Para la otra, si no cumples, que te vaya bien. Y por eso, por eso San Mateo, en el capítulo 18 nos dice, si alguien está equivocado en tu comunidad, ve y díselo personalmente. Si no entiende, llévate a otro. Si no entendió, llévate a la comunidad. Y si no, expúlsenlo. ¿Para qué queremos de esos seguidores del Señor? ¿Qué les parece? Sería bueno volverlo a retomar, ¿no? Todo esto viene en las enseñanzas de los apóstoles. Hay un documento de las enseñanzas de los apóstoles que ahorita se me olvidó cómo se llama, pero luego al ratito me acuerdo cómo se llama este documento. Y es lo que hacían. ¿Puedes continuar, por favor, Lupita Bertis? Sí, Memo. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente él rodeó una luz venida del cielo. Le rodeó una luz venida del cielo. Como dijimos anteriormente, esta es una manifestación propia de las teofanías del Antiguo Testamento. Con este suceso, Pablo está consciente de que no es él quien va a Jesús, sino que es Jesús quien va hacia Pablo a través de un encuentro sobrenatural. 4. Cayó en tierra. Caer en tierra es siempre la relación inmediata de aquel que tiene un encuentro con Dios. Y oyó una voz que decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Se oyó una voz,
y se pronuncia el nombre repetido de aquel al que Dios llama. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda nuestro Señor que le dice, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y una sola es la importante? María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. No la está regañando, la está chiqueando. Nomás le está diciendo, pues sí, pero te equivocaste, mija. Primero es orar y luego trabajar. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Cuando tenemos esa mención doblemente en el nombre, es porque Dios te está diciendo, te quiero mucho, mijito. Mira, te voy a hacer un encargo especial. Y eso de caer en tierra, pues es la actitud de leproso. ¿Se acuerdan? Cayó rostro en tierra y le dice, Señor, si quieres puedes curarme, porque reconoces que es Dios el que viene a tu encuentro. Y acuérdense que en nuestra religión, nosotros no buscamos a Dios, Dios es el que nos busca a nosotros. Por eso dice San Pablo, el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí, y me amó cuando todavía soy un pecador. Y respondió Saulo, ¿quién eres, Señor? El título Señor se le da a Yahvé, ahora también se le dará a Jesús. Y él contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Con esta experiencia a Pablo se le aclara lo siguiente. Jesús está vivo, por lo tanto Esteban tenía razón. 2, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si se persigue a la iglesia, se persigue al mismo Cristo. Por su manifestación, Jesús es Dios. Y en el Evangelio de San Juan, Jesús dice 99 veces, yo soy Dios. Yo soy Yahvé, yo soy el que soy, yo soy el camino, yo soy la verdad. Jesús está vivo. ¿Dónde lo vamos a descubrir? Descúbrelo ahí ahorita que terminemos nuestra clase, con quien estás. Él está vivo. Y acuérdate, la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Por eso, al final de nuestras vidas, Dios nos juzgará por el amor que dimos o por el amor que dejamos de dar. Y por eso nuestro Señor dice en el Evangelio, con la vara que midas serás medido. Jesús es Dios, no se te olvide, Jesús es Dios, convéncete, hazle caso. Cada que escuche su palabra, trata de ponerla en práctica. Yo desde el domingo estoy pensando, a ver, Señor, este templo tuyo, ¿por qué lo he convertido en una cueva de ladrones? ¿A qué te refieres? Pues cuando no hago lo que me corresponde hacer como papá, cuando no hago lo que me corresponde como esposo, cuando no hago lo que me corresponde como ciudadano, cuando no hago lo que me corresponde como vecino, cuando no hago lo que me corresponde como miembro de esta sociedad en la que vivimos. Estoy siendo un ladrón, porque no estoy haciendo lo que me toca que hacer. Y le digo al Señor, mañana lo hago para decirle otra vez mañana. ¿Se fijan las palabras del Señor Jesús? Cuando uno empieza a meditarlas en la profundidad. Porque pues la mayoría sí nos aprendimos eso, ¿verdad? Agarró el cordel y los expulsó y dijo, saquen esto de aquí porque han convertido a la casa de mi padre, que es casa de oración, en una cueva de ladrones. Lo que hacían las primeras comunidades cristianas es dejarle bien clarito a las personas lo que nos toca hacer. Pero ahora no, como ya hay tanta libertad, cada quien puede hacer lo que quiera, es tu decisión. Yo como le voy a decir a mi nieto Ismael, mira, aquí te dejo una pistola, tú sabrás si la agarras, tú ya piensas, hijo, ya tienes tus 3 añitos, vas a cumplir 3 años, ya sabes lo que es bueno y lo que es malo, ahí te la dejo.
Pues ni que estuviera atarantado para dejarle algo que se haga daño a mi hijo. Pero en esos extremos hemos caído en la catequesis, en las enseñanzas. Continuamos con Pablo, ya casi termino. Pero levántate, le dijo Jesús, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Con estas palabras, Pablo entiende que este encuentro no es de conversión, sino de misión. Acuérdate, el encuentro personal con Jesús nos debe de llevar a ser más gente con la gente. Y todos, como bautizados, entendemos que amor con amor se paga. Y si yo me he encontrado con Dios, debo de buscar que más personas se encuentren con Dios. Pero como no creo que me he encontrado con Dios, por eso no me dedico a evangelizar como San Pablo, que dice, ay de mí si no evangelizo. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Cuando un ser humano se da cuenta que Dios lo ama y que nos ama a todos por igual, pues de perdida les pica las costillas a los de al lado y le dices, arrímate a Dios. Los hombres que iban con Saulo se habían detenido mudos de espanto, oían la voz, pero no veían a nadie. Acuérdense, la teofanía es especialmente para Pablo. Esto significa que tanto Pablo como los demás se dan cuenta de la visión, pero solo Pablo comparte la misión. A Pablo, por eso cuando Ananías le dice al Señor Ananías, oye, ve y sana a este cuate, y le dice, ese está haciendo mucho mal, y le dice, tranquilo, yo tengo una misión especial para él, como la que tiene hoy esta mañana de marzo para cada uno de nosotros, que es llevar el evangelio a los demás. Esto significa que tanto Pablo como los demás se dan cuenta de la visión. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar a Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Pablo pasa 3 días en la más completa oscuridad. Semejaba a un cadáver, se encontraba muerto para el mundo, pero solo estaba saliendo de su muerte espiritual, convirtiéndose en un hombre nuevo. Por eso San Pablo nos explica el Evangelio del domingo diciéndonos, ustedes son templos vivos del Espíritu Santo y se deben de dejar guiar por el Espíritu Santo. La Biblia se explica con la misma Biblia y el Evangelio del domingo se explica con ese texto de la carta a los Corintios. Ustedes son templos vivos del Espíritu Santo. Y acuérdense, tenemos que meditar cada día más el Evangelio, profundizarlo. El padre Cantalamesa, en los ejercicios de hace 2 años, decía, tenemos que profundizar el Evangelio. Tenemos que volver a las raíces. Volvamos a las raíces de decir, a ver, ¿qué significa esto? Como lo estamos viendo ahorita. ¿Por qué Jesús hace un cordel? ¿Por qué hace un látigo? ¿Y por qué a los vendedores de paloma les dice, hey, saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en una cueva de ladrones? ¿Y por qué el dinero lo agarra nuestro Señor y tumba todo de las mesas de los cambistas? Todo eso tiene una gran profundidad. ¿Por qué? Porque no se puede servir a 2 señores. O sirves a Dios o sirves al dinero. Esa es una de las, por eso voltea las monedas las mesas de los cambistas. ¿Por qué expulsa a los vendedores de ovejas y bueyes? Porque lo único que le podemos ofrecer a Dios son nuestros pecados. Acuérdense lo que dice el salmista, ¿qué me puedes ofrecer? Si me ofreces una veladora, yo soy el dueño de las que hacen la cera, que son las abejas, yo soy el creador. Ya, Memo, nos vamos. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión a Ananías, él respondió, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, vete a la calle recta, pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración. Ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le ponía las manos para devolverle la vista.
Sin duda, esta doble visión, Pablo y Ananías, es literatura de Lucas, pues no hay antecedente de esto en el Nuevo Testamento. El Señor le contestó, vete pues, este me es un instrumento de elección para que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Es interesante ver cómo Lucas juega con la frase y el verbo llevar, que significa también sufrir. Acuérdense, el discípulo no es más que su Señor. Y si a mí me han llamado Beelzebú, ¿qué no dirán de ustedes? Y si a mí me han crucificado, también a nosotros nos van a crucificar. Claro, a nosotros nos van a agarrar los clavos y nos los van a meter así como al Señor. Pero también vamos a morir igual. En la cruz con Cristo. El verdadero seguidor de Jesús siempre termina en la cruz. Pero termina en la cruz no para quedarse en la cruz, sino para resucitar con Jesús. Fue Ananías, entró a la casa, le impuso las manos y le dijo, Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, al que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo, con la imposición de manos y la oración de Ananías, recibió el bautismo y la confirmación. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Caer escamas de los ojos significa que ya tiene otra visión del mundo, que comienza una experiencia personal y viva de Cristo. 2 regalos, pues, ha recibido Pablo el día de su bautismo. El don de la vista, que no fue solo su recuperación física, sino la comprensión vivencial de la persona de Jesús, y el don abundante del Espíritu Santo. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. Con estos 2 regalos, Pablo queda capacitado para irradiar en el mundo la visión que lo fulguró en el camino a Damasco. Pero ¿de dónde le llegó a Pablo el sacramento del bautismo y de la confirmación? Después de haber escuchado las palabras del Señor Jesús. Todo parte de ahí, todo discípulo parte de la escucha de la palabra del Señor. Y entonces el Espíritu Santo nos va recordando lo que tenemos que hacer cada día. Tengan un encuentro personal con el Señor Jesús, que te dice, Lupita, Bertis, ¿cómo estás? Margarita, ¿cómo estás? Citlali, ¿cómo estás? Rebeca, ¿cómo estás? Don Humberto, ¿cómo estás? Memo, ¿cómo estás? Hoy tienen un encuentro personal conmigo y llévame a los demás. Tengan un excelente martes, que Dios las bendiga y nos vemos mañana al rato, si Dios quiere. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Gracias. Gracias, Memo, que tengas buen día. Gracias, Dios las bendiga. Nos vemos más tarde, Dios mediante. Gracias, Rebeca, nos vemos, primero Dios. Adiós. A ver si ahora sí lo puedo depositar, porque ayer no me permitió.